Buenos días, quiero agradecer en primer lugar la invitación para esta presentación al doctor Nicolás Sebrinov. Voy a ocuparme de estimación de reserva cognitiva sobre el rendimiento cognitivo en personas mayores. Vamos, en primer lugar, a presentar mis conflictos de interés, subsidios de investigación, ensayos clínicos y subsidios educacionales. La presentación la voy a dividir en 4 partes. En primer lugar, voy a hablar del concepto de reserva cognitiva, luego de la reserva cognitiva en relación a las demencias. En tercer lugar, cómo estimamos la reserva cognitiva. Y en cuarto lugar, qué es lo que sucede con la reserva cognitiva en el envejecimiento. Comencemos. Reserva cognitiva. Ya desde los artículos de Jacob Stern, en prácticamente fines de 1990 al 2000, empieza a aparecer esta división entre lo que se define como reserva cerebral, que es un modelo pasivo, y reserva cognitiva, que es un modelo activo. La reserva cerebral se considera como aquella capacidad que tiene nuestro cerebro y que de alguna manera viene definida genéticamente. Por otro lado, vamos a tener la reserva cognitiva, que es un sistema activo que permite de alguna manera sostener y compensar cuando existen determinadas patologías. ¿Y cómo fue entendido esto? La capacidad de reserva cerebral, este modelo pasivo de capacidad de reserva cerebral, interpreta la posibilidad de que dos individuos tengan distinto nivel de esta capacidad. Para ser reduccionista, pensemos en distintos niveles de inteligencia. Esto es crítico cuando nosotros vamos a poner una lesión, vamos a introducir en nuestro cerebro una lesión. ¿Por qué? Porque la capacidad de reserva cognitiva tiene un umbral crítico y a partir de que la lesión sobrepase ese umbral crítico, aparece el déficit cognitivo. Esto va a llevar a que, como vemos en el slide, los dos individuos tienen uno más reserva cerebral y el otro menos reserva cerebral, pero el umbral crítico es el mismo, con lo cual a la misma lesión distinta o directamente no aparece sintomatología. Y este es el modelo pasivo, el modelo clásico de reserva cerebral. En contraposición a esto, aparece el modelo de reserva cognitiva. El modelo de reserva cognitiva es un modelo activo que interpreta la posibilidad de que dos individuos tengan el mismo nivel de capacidad cerebral, pero distinta reserva cognitiva. ¿Y qué es lo que va a suceder frente a la misma lesión? Como los dos individuos tienen diferente reserva cognitiva, el umbral en el cual aparece el déficit es diferente en el paciente 1 del paciente 2. Vamos a tener diferente el umbral, con lo cual la misma capacidad cerebral, la misma lesión da diferente déficit, da mayor, menor o directamente no da déficit. Y este es el concepto que Jacob Stern desarrolla en lo que tiene que ver con reserva cognitiva, interpretando como la reserva cognitiva es el software y la capacidad cognitiva es el hardware. La reserva cognitiva es la habilidad de usar paradigmas alternativos para aproximarse a un problema y desde el punto de vista biológico, un uso más eficiente de las redes o reclutamiento de redes alternativas. Bien, ese es el modelo clásico
de reserva cognitiva. Ahora, ¿cómo juega la reserva cognitiva y las demencias? Yo les voy a comentar algunos trabajos nuestros. Este es un viejo trabajo que hicimos en el 2010, en el cual fueron seguidos durante 5 años 239 pacientes con deterioro cognitivo leve. La conversión anual de nuestra población fue del 13,7%. A la derecha vemos los datos demográficos globales de la población. Como dije, 239 pacientes, 72 años de media de educación, 41% de sexo masculino, 67% casados, 12 años de escolaridad media. Bien, en estos sujetos fuimos a estudiar los factores de riesgo y acá vemos que en el análisis multivariado nos encontramos que la edad aumenta 1,6 el riesgo relativo de convertir a demencia, la baja educación, o sea, una educación por debajo de los 12 años, 1,6, no trabajar en la etapa, en la tercera edad, aumenta 2,4, un IQ global menor de 111, 0,9, un score de vocabulario bajo aumenta 3,9, un test de denominación de Boston por debajo de 51, 1,9, y cuando ponemos todas estas variables en un análisis factorial, vemos que agrupa en tres y vamos a tener, por ejemplo, que la educación juega con el Minmental, con el Boston y con el IQ, que la edad juega con el no trabajar y que el vocabulario con la presencia de intrusiones, pero todo esto es responsable del 56% de la variabilidad de conversión de deterioro cognitivo leve a demencia. 56% de la variabilidad de rotación tiene que ver con estos factores. Yo tomé del año 2021 de Nelson y colaboradores una revisión sistemática y un metaanálisis de reserva cognitiva, neuropatología de Alzheimer y riesgo de demencia, y ellos definen que alta reserva cognitiva fue relacionada con un 46% de reducción del riesgo relativo de deterioro cognitivo leve a demencia. Digamos, este es el impacto que tiene la reserva cognitiva sobre la variabilidad de rotación de deterioro cognitivo leve a demencia. Y vemos este slide, que es un slide clásico del trabajo de Iacon Stern, en el cual muestra, arriba vemos el avance de la patología de enfermedad de Alzheimer, los factores de promoción, de riesgo, de iniciación, el diagnóstico, la muerte, y vemos que la aparición de los síntomas va a estar condicionada el momento de la aparición por la mayor o menor reserva cognitiva que tenga un individuo. Y así, acá tenemos un ejemplo clásico, vemos abajo dos individuos con el mismo nivel de deterioro cognitivo, pero uno con un IQ previo de 146, alta reserva cognitiva, y otro con IQ previo de 98 y baja reserva cognitiva. Vemos a nivel de la resonancia que el individuo más inteligente, el individuo con mayor reserva cognitiva, a mayor nivel de atrofia, tiene el mismo nivel de deterioro. Y esto lo podemos ver en la parte derecha del slide, donde vemos cómo esto se va desarrollando en sujetos sanos, la predemencia, la demencia, la acumulación de patología de enfermedad de Alzheimer,
En azul vemos qué es lo que pasa con el individuo, con la evolución del individuo, con el rendimiento cognitivo del individuo de baja reserva cognitiva, y en rojo del individuo de alta reserva cognitiva. Esto nos explica también por qué muchas veces nuestros pacientes con alta reserva cognitiva, con alta performance, se sostienen en el tiempo y en un momento empiezan a declinar y declinan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque su reserva cognitiva les permitió compensar durante mucho tiempo los déficits que le daba la patología del Alzheimer. Nosotros colaboramos estamos dentro del proyecto ADNI. El proyecto ADNI es un proyecto colaborativo de centros de Alzheimer de Estados Unidos que estudia pacientes con enfermedad de Alzheimer con todos los biomarcadores estandarizados. Arriba a la izquierda vemos nuestra primera publicación de nuestro comienzo, la creación en el año 2011, y abajo vemos la última publicación en agosto del año pasado, donde mostramos una revisión de todo lo que habíamos hecho con 60 sujetos seguidos a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos en relación a reserva cognitiva? Esta es una publicación que hicimos en el año 2015, en el cual estudiamos la reserva cognitiva y el nivel de A-beta 42 en líquido cefalorraquídeo en sujetos con deterioro cognitivo leve dentro de esta población de ADNI, que tenemos deterioros cognitivos leves y tenemos controles normales. ¿Qué estudiamos? La batería cognitiva del ADNI, los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y PET, y un cuestionario, cuestionario de reserva cognitiva de RAMI del 2011, que, como vamos a ver después, involucra educación, complejidad ocupacional, actividades de ocio y multilingüismo. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Arriba a la izquierda vemos la correlación directa que se produce entre el nivel de reserva cognitiva y el nivel de A-beta en líquido cefalorraquídeo. En el medio lo que estamos viendo es una comparación de dos grupos separados por el cutoff, que es el que divide el nivel de beta amiloide en líquido cefalorraquídeo entre población normal y población patológica, y vemos las diferencias a nivel de la reserva cognitiva. Baja a beta 42 en líquido cefalorraquídeo es una evidencia de depósito amiloideo en el cerebro. En nuestra población de deterioro cognitivo leve, alta reserva cognitiva estuvo asociado con alto nivel de amiloide en líquido cefalorraquídeo, lo cual se puede asociar con baja acumulación o con menor acumulación de beta amiloide. Otro trabajo, ya un trabajo colaborativo entre dos grupos a los cuales nosotros pertenecemos, que es el grupo de ADNI que recién comenté y el grupo de DIAM, de formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer, y lo que se estudió acá es el resting state en resonancia, y ahí nos encontramos de que la segregación a nivel de la resonancia funcional en el DIAM fue asociada con una reducción del efecto en los años estimados al comienzo de la enfermedad. A nivel del ADNI, que es la forma esporádica de enfermedad de Alzheimer, mayor segregación fue asociada con menor decremento en la cognición global y la memoria. Y alta segregación de estas conexiones funcionales respaldan la resiliencia cognitiva en enfermedad de Alzheimer. A la derecha vemos los gráficos de estas conclusiones. Otro trabajo, este trabajo es la reserva cognitiva asociada con un PET con FDG, PET metabólico en Alzheimer preclínico. Y lo que describen los autores es que una alta educación fue asociada con un menor nivel
o sea, con una menor reducción de FDG en preclínico, sugiriendo que la reserva cognitiva tiene un efecto de compensación sobre la parte funcional. Este es un trabajo, una revisión, un metaanálisis que hicimos hace unos años, en el 2022, en el cual nos planteamos qué era lo que pasaba con la espiritualidad. En realidad buscamos espiritualidad y religiosidad en relación a la salud mental en adultos mayores. 134 artículos, 79.000 sujetos, edad promedio 73 años, y esto fue desde el año 1977 al año 2020 que nosotros hicimos esta revisión. ¿Y qué fue lo que encontramos en primer lugar? Que niveles de espiritualidad tienen bajo nivel de ansiedad, síntomas depresivos, mayor grado de satisfacción, mayor nivel de sentirse bien, mejores relaciones sociales y más significativo definición de lo que es la vida, ¿no? Pero cuando vimos en los análisis longitudinales, altos niveles de espiritualidad fueron relacionados a baja incidencia de síntomas depresivos, a menor miedo a la muerte y a mejor estado cognitivo, a mejor estado cognitivo. Bien, bien. Entonces, claramente la reserva cognitiva tiene que ver con el momento y el desarrollo del trastorno cognitivo, del deterioro cognitivo y del comienzo, del momento de comienzo del síndrome demencial en estas patologías degenerativas como es la enfermedad de Alzheimer. Bien, ¿cómo estimamos la reserva cognitiva? ¿Qué usamos para estimar la reserva cognitiva? Bueno, este es también una revisión sistemática que evalúa cuáles fueron digamos, los instrumentos que se han usado para evaluar, para estudiar reserva cognitiva. Ahí vemos 4 instrumentos que fueron los 4 instrumentos principales: el índice de reserva cognitiva de Rami, el cuestionario de experiencias a lo largo de la vida de Valenzuela, la escala de reserva cognitiva de León y la escala que evalúa la reserva cognitiva en salud de Amoretti del 2019. De los 4 instrumentos, el más usado es el índice de reserva cognitiva de Rami, que tiene 20 ítems divididos en 3 secciones: educación, actividad laboral, actividades de ocio, y es un cuestionario que uno puede llevar adelante en 15 minutos. Este es el ejemplo de la base que usamos nosotros, en el cual vamos a tener la puntuación máxima de 25 y las variables a estudiar van a ser la escolaridad del individuo, que va a puntuar de sin estudio 0 a estudios superiores 5 puntos, escolaridad de los padres, de 0 no escolarizados a 2 escolaridad superior, cursos de formación de ninguno a más de 5, ocupación laboral de no calificado a directivo, formación musical, si toca algún instrumento, idiomas, si solo el idioma materno, si 2 idiomas, si 2 idiomas y el segundo bien fluido o más de 2 idiomas, actividad lectora, nunca, ocasionalmente, más de 10 libros al año, juegos intelectuales, ajedrez, rompecabezas, crucigramas, o sea, todo esto forma parte de lo que llamamos medidas de reserva cognitiva. Como explicábamos al principio, la capacidad cerebral viene determinada genéticamente y la reserva cognitiva es la forma en que nosotros a lo largo de la vida entrenamos y modificamos esa capacidad cerebral. Modificamos esa capacidad cerebral. Ahí vemos la educación,
como medidas el estado ocupacional, las actividades sociales, actividades de ocio, música, arte, lectura, actividades físicas, actividades recreacionales. Este es otro trabajo que nosotros publicamos hace un año, estudiando, lo que hicimos es ir a estimar la reserva cognitiva y su impacto en el rendimiento cognitivo de sujetos mayores. Para eso hicimos un modelo de ecuación estructural y analizamos el peso de la educación, la complejidad ocupacional, la participación en actividades de ocio, el IQ, esto como modelos de reserva cognitiva, y cuál fue el impacto en la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas en edades mayores. Todo esto se moduló en relación a los factores, y acá lo que tenemos es el estudio fue sobre 167 sujetos normales. A la izquierda tenemos los datos demográficos, arriba el test cognitivo que se usó, a la derecha abajo digamos, los criterios de factores de reserva cognitiva. En este caso no usamos el test de Rami, sino que evaluamos la educación por años de escolaridad, el IQ por el test de acentuación de palabras de Sierra Sanjurjo, las actividades de ocio por el inventario de actividades de ocio de Stephanie, y la complejidad ocupacional por el cuestionario de la Agencia de Actividad Laboral de Felber, publicó y adaptó Felber en el 2016. Este es el modelo de estimación, reserva cognitiva, IQ educación, actividades de ocio y actividad ocupacional, complejidad de nuestra actividad ocupacional. Este es el modelo, a la derecha tenemos el modelo de reserva cognitiva, a la izquierda el modelo cognitivo de funciones cognitivas propiamente dichas, y vemos la relación en el modelo estructural, la relación entre la reserva cognitiva y su relación con las distintas funciones cognitivas, y vemos en todo el modelo como una alta significación a todas estas asociaciones, definiendo y describiendo el rol que tiene la ocupación, la complejidad ocupacional, las actividades de tiempo libre y el IQ como indicador de reserva cognitiva, y la asociación fuerte que tiene nuestra reserva cognitiva con el rendimiento cognitivo en el envejecimiento propiamente dicho. Ya para ir terminando, vamos a ver cómo juega la reserva cognitiva en el envejecimiento. Lo que describimos recién nos define que claramente la reserva cognitiva no solo tiene un impacto, no solo tiene un impacto en el deterioro y en la demencia, como habíamos dicho, en el momento en desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda al comienzo de los síntomas o el tipo de síntomas en una enfermedad de Alzheimer, sino como en los últimos artículos mostramos, que la reserva cognitiva tiene un impacto muy grande sobre la calidad cognitiva del individuo en el envejecimiento. Todos sabemos, esta diapositiva, este slide nos muestra cómo la expectativa de vida ha aumentado en los últimos 200 años, prácticamente desde 1840 a 2040 el ser humano duplicó su expectativa de vida, duplicó la expectativa de vida. 1840, 45, 50 años de expectativa de vida, 2040 se espera que llegue a 85, 90 años la expectativa de vida. Esto lleva a que dentro del envejecimiento exista un envejecimiento normal. Norma es un concepto estadístico, norma es promedio, norma vamos a tener los desvíos estándar, y norma normal en el envejecimiento es la presencia de una o dos patologías crónicas, la presencia normal de una, 75%,
o dos patologías crónicas 50%. Patologías crónicas, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, digamos que juegan sobre todo esto. Existe un envejecimiento normal que es norma, que es lo que tiene la mayoría. Existe un envejecimiento exitoso que tiene que ver con el control de los factores de riesgo y esto que explicamos recién, cómo juega la reserva cognitiva. De un individuo con mayor reserva cognitiva, un individuo que controla los factores de riesgo, de un envejecimiento normal pasa a un envejecimiento exitoso. Individuos que envejecen mejor. Pero existen los superagers. ¿Qué son los superagers? Son adultos mayores de alto rendimiento, que son sujetos que, a ejemplo, a los 80 años tienen rendimientos cognitivos de individuos de 20 años menores. O sea, es un sujeto de 80 años que tiene un rendimiento cognitivo promedio de un sujeto de 60 años. Nosotros hicimos uno de los trabajos preguntándonos cómo jugaban los factores ambientales para comparar qué sucedía entre los individuos normales y qué sucedía con los superagers. Nosotros ya sabemos que entre los normales y los exitosos la reserva cognitiva y el control de los factores de riesgo son elementales. Ahora, ¿cómo jugaban estos factores de riesgo y esta reserva cognitiva sobre los superagers? Hicimos un trabajo en el cual comparamos superager con envejecimiento normal, ahí tenemos los datos básicos, datos demográficos, y nos encontramos que prácticamente entre los normales y estos individuos excepcionales y los superagers no encontramos diferencia a la misma edad entre los normales y los superagers, no encontramos diferencia en educación, en hablar más de una lengua, en capacidad de bilingüismo, en el inventario de reserva cognitiva. Tampoco encontramos diferencia en los factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, diabetes. O sea que entre los normales y los exitosos sí juega todo esto. Entre los normales y los superagers no encontramos diferencia significativa y nos fuimos a buscar la familia y los estilos de vida y sí encontramos una diferencia que fue la edad materna. Los superagers tenían casi 8 a 10 años de más sobrevida de las madres, lo cual en alguna manera nos está mostrando un signo indirecto de qué es lo que puede estar jugando en estos individuos que llamamos superager. Así el modelo termina siendo envejecimiento normal, tiene que ver y cambia a envejecimiento exitoso en relación a la reserva cognitiva y el control de los factores de riesgo, pero en los superagers probablemente lo que juega son genes, vías metabólicas, otros factores que no tienen que ver específicamente con esto. Esta es una presentación del año 2024 del grupo de 100 años plus de Ámsterdam, en el cual ellos concluyen muy parecido. Los centenarios estaban lúcidos, alto nivel socioeconómico, educados, pero alto consumo de alcohol, tabaquismo, optimismo, y se describen qué es lo que pasa con lo biológico y muestran cómo juega todo esto en relación a estos individuos que llegan de muy buena manera a edades tardías de la vida. Bien, este es otro trabajo en el cual se fue a buscar la conectividad intrínseca y la descripción fue que estos individuos tienen
una mayor conectividad intrínseca, una mayor fuerza de conectividad, lo cual se correlaciona con un mejor rendimiento de memoria en estos individuos llamados superagers. Ya para terminar, en el último minuto, vemos qué banderas rojas, qué llamadas de atención, qué cosas centrales en esta presentación. En primer lugar, que existe un modelo de reserva cerebral, modelo de reserva cognitiva. El modelo de reserva cognitiva es importante para entender cómo juegan las lesiones neurológicas, no solo la enfermedad de Alzheimer, un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, etcétera. La reserva cognitiva preserva, o sea, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Tenemos formas sistematizadas de evaluar la reserva cognitiva. El envejecimiento exitoso está basado en el control de los factores de riesgo y la reserva cognitiva, y probablemente los superagents que no están asociados ni a la reserva cognitiva ni a la prevención tienen que ver con factores genéticos que vamos a tener que ir estudiando en el próximo tiempo. Bueno, esto ya para terminar es La fuente de la juventud de Lucas Erler en 1546. La fuente de la juventud, el lograr la vida eterna ha sido un objetivo desde el comienzo de la raza humana. Bueno, muchas gracias nuevamente. Agradezco también a todo el equipo del servicio que me secunda y que trabajamos en conjunto, y gracias nuevamente.